¿Cómo está, profesora? Mi nombre es Yanimar Cardoso y hoy les vengo a hablar acerca de la elaboración de la Constitución y características generales. Cuando hablamos un poco de la elaboración de la Constitución, tras los acontecimientos de mayo de 1958, la Asamblea Nacional votó la Ley Constitucional del 3 de junio, que confiaba a un comité ministerial encabezado por el presidente del Consejo General, Charles de Gaulle, y con la intervención de un comité constitucional de función puramente consultiva, así como del Consejo de Estado, la tarea de elaborar la nueva Constitución dentro de la trayectoria del Parlamento tradicional. Sufragio universal, separación de los poderes, responsabilidad del gobierno ante el Parlamento e independencia del Poder Judicial. Con pocas modificaciones al texto original, el proyecto del gobierno fue sometido a un referéndum y aprobado, como lo hemos dicho, por un 79,25%, o sea, por 18 millones de sí contra 5 de no. Dicha constitución es pues la elaboración es pues la obra del organismo gubernamental de un grado y no un documento votado por una asamblea constituyente. Aunque el referéndum le haya conferido la aprobación popular, tal forma de la elaboración no deja de ser insólita de la legalidad democrática. Características generales. 1. La forma. El documento consta de 92 artículos agrupados en 15 títulos. 78 artículos tratan de la organización y funcionamiento de los poderes públicos para la Francia metropolitana. 11. Fijan el estatuto de la comunidad. 3. Establecen las disposiciones transitorias. 3. Advertencias. A. Dicha constitución se caracteriza por una redacción muy breve en contraste con la traducción constitucional iberoamericana. En efecto, el promedio de cada artículo consta de 8 líneas y cada título de 6 artículos. B. No figura en la Carta una enumeración detallada de las garantías individuales, ni de los recursos propios para asegurar su protección, amparo o mandato de aseguranza. Todas las características de la técnica latinoamericana, la Constitución francesa hace una referencia con la Declaración de 1789 y el preámbulo a la Carta del 27 de octubre de 1946, que enumeraba los derechos sociales. C. Se limita a establecer en sus grandes líneas la estructura de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo, judicial, órgano secundario. En cambio, rigen detallada y minuciosamente la relación ejecutiva del Parlamento. Además, destaca que la pieza dominante del sistema es el presidente de la República. Relación gobierno-parlamento, 18 artículos. Presidente de la República, 15 artículos. Parlamento, 10 artículos. Gobierno, 4. Autoridad judicial, 3. No tenemos que al tercer poder clásico es el judicial. La Constitución lo clasificó por tan solo autoridad, lo que podría reflejar una posición jerárquica menor frente al Ejecutivo y el Legislativo. 2. El fondo. La Constitución de 1958 puede considerarse como una reacción contra la de 1986, que esquemáticamente constituía un régimen de tipo convencional sobre los demás órganos de gobierno. El nuevo texto, al fortalecer y reformar el Poder Ejecutivo, establece un parlamentarismo de principio en el que se encuentran piezas básicas y elementos que permanecen esencialmente al régimen presidencial. En efecto, por un
una parte de la Constitución contribuye extensos poderes al Ejecutivo, pero no al jefe del gobierno, sino al presidente de la República, y por otras, con la reforma constitucional del 6 de noviembre de 1962 se restauró la elección mediante sufragio universal del jefe del Estado, rasgo fundamental del presidencialismo. Muchas gracias. Mi nombre es Nicole Reyes y estaré hablando a continuación acerca de los órganos de los poderes públicos. Y en esta ocasión resaltaremos la estructura de los poderes legislativo y ejecutivo y también su relación, los cuales se caracterizan por un ejecutivo dual. ¿Cómo es esto? El ejecutivo dual está integrado entre el presidente de la República y el gobierno establecido. También puede estar integrado los ministros, el gabinete o el consejo de los ministros. Debemos saber que el presidente de la República es el que se encarga de velar y garantizar que se respete la Constitución de la misma República. También él mismo se encarga de regular los poderes públicos en el ámbito nacional, porque de allí radica la independencia nacional, la integridad territorial y también el respeto de los acuerdos y de los tratados nacionales. En 1875, en Francia por primera vez, comienza a aumentarse considerablemente las intervenciones funcionales del gobierno y del parlamento, sus poderes de decisión propio y también principalmente las facultades excepcionales asumen un caso de peligro, porque en ese momento es donde confiere el lugar predominante en la vida política nacional. La elección del presidente en ese momento se realizó y se dividió en 2 etapas. Estas elecciones surgieron por sufragio universal. Las elecciones presidenciales anteriormente se elegían por 2 etapas. Primero, decía que la solución intermediaria entre las 2 cartas anteriores, que fue una en 1875 y la otra en 1946, eran conforme al presidente elegido. Era elegido indirectamente por el Congreso, ya sea por la Asamblea Nacional o por el grupo de senadores. En esta etapa, el cuerpo electoral no tenía participación, ya que el presidente se elegía de una manera indirecta, en donde solamente los del Congreso de la Asamblea Nacional o los que integraban el Senado podían elegir este presidente. En cambio, en la segunda etapa, en la reforma de la Constitución en 1962, cambia esto, ya que la Constitución establecía que las elecciones presidenciales deberían hacerse por sufragio universal, en donde el presidente se quedaría electo en la primera vuelta teniendo la mayoría absoluta de los votos y en su defecto en la segunda vuelta. En esta también establecía que el presidente se desempeñaba su trabajo por 7 años y en caso de que se ausentara el presidente, pues tomaría cargo el presidente del Senado. Continuando con el tema, ahora hablaré acerca de los aspectos más resaltantes de las atribuciones que puede tener el presidente. Y se divide en atribuciones clásicas y atribuciones nuevas. En las atribuciones clásicas están que el presidente nombra al primer ministro, también puede nombrar y revocar a los demás miembros del gobierno. Preside el Consejo de los Ministros, además como también preside otros órganos. Promulga las leyes y también ejerce el derecho de disolver la Asamblea Nacional, entre otras cosas. Podemos nombrar también que las atribuciones nuevas que tienen los presidentes están el referéndum, la política exterior, los poderes de acción propio y el control de la constitucionalidad, entre otros. Volvemos a repetir, también se resalta la disolución de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. El gobierno determina y conduce la política de la nación, dispone la administración de las Fuerzas Armadas y es responsable ante el Parlamento en las condiciones y con arreglo de los procedimientos señalados por los artículos 49 y 50. Nos dice el artículo 20.
En principio, pues, el primer ministro dirige la acción del gobierno, asegura la ejecución de las leyes y, conforme al artículo 13, ejerce el poder reglamentario y nombra para los cargos civiles y militares en las condiciones que este mismo precepto establece. Puede delegar algunos de sus poderes en los ministros a título excepcional, pero muy excepcional le compete suplir al presidente de la República en la presidencia del Consejo de Ministros en virtud de delegación expresa y para un orden del día determinado. Puntualiza con intención restrictiva el artículo 21. El primer ministro francés no tenía en común con su homólogo de Gran Bretaña más que una mera similitud de terminología. En efecto, si bien en Francia, con la Constitución de 1946, el primer ministro era el titular del poder y lo ejercía verdadera y realmente, en cambio, con el estilo de gobernar del general de Gaulle, el primer ministro escogido por el presidente, cuyo papel es capital en los dominios importantes, no podrá actuar más que conforme a las órdenes de éste. Y es bien sabido que para el general de Gaulle, todos los dominios de la actividad política eran importantes por definición. Ahora bien, el Parlamento. Este consta de la Asamblea Nacional, elegida por sufragio universal directo, y del Senado, designado por sufragio indirecto. En primer lugar, la reglamentación de la actividad del Parlamento se sitúa bajo el signo de una racionalización muy acentuada. En los años de 1930, un decano fue quien designó con el término racionalización del poder la tendencia general del derecho constitucional contemporáneo a someter a una estricta reglamentación las relaciones Parlamento-Gobierno, tendencia a dotar la actividad legislativa de técnicas precisas y engranajes muy minuciosos que aseguran la estabilidad del Estado y del Ejecutivo e indirectamente su predominio. En segundo lugar, el régimen de la sesión. Número 1. Ordinarias. El Parlamento celebra 2 sesiones ordinarias al año, de una duración total de 5 meses y 3 semanas. La primera empezando el día 2 de octubre con una duración de 80 días, o sea 2 meses y 3 semanas, y la segunda el día 2 de abril, la que no puede exceder de 3 semanas, tal como lo expresa el artículo 28. Número 2. Extraordinarias. La convocación de las sesiones extraordinarias obedece a la regla clásica, entre muchas otras. Una clara manifestación de la racionalización. El artículo 29 fija en 12 días su duración, sin que este plazo pueda ser prorrogado. Número 3. En fin, unas palabras sobre el Senado. Con la Constitución de 1958, la segunda Cámara deja de ser sancionada al papel del telón de fondo. La tenencia al monocameralismo, netamente marcada en la Carta de 1946 por la importancia atribuida a la Asamblea Nacional, órgano predominante del sistema, desaparece. Históricamente se puede decir que este se encuentra sostenido por la izquierda, en tanto que la derecha se ha inclinado hacia lo que es el bicámara. En el terreno de las relaciones Parlamento-Gobierno se puede decir que es donde se releva la parte esencial e innovadora, y si se quiere revolucionaria de la Constitución de 1958 o la solución de su género, que proporciona al delicado problema de la afiliación ejecutivo-legislativo, punto clave del sistema parlamentario, clásica e idealmente basada en el equilibrio de los medios de acción recíproca. Muchas gracias.